En realidad, no hay ningún motivo para que estemos decaídos y angustiados y para que toda la situación que tiene que ver con el coronavirus nos cause depresión. Si nos sentimos así es por una sola razón, y eso se debe a que hemos descuidado nuestra vida de alabanza. Pero eso lo vamos a cambiar desde hoy en adelante. Nosotros, como hijos de Dios, somos los únicos que podemos llevar esperanza a nuestros semejantes. Es más, somos la única esperanza para muchos. El Señor se va a encargar de tener personas en nuestro camino para que Jesús pueda resplandecer por medio de nosotros. Para poder reflejar la luz de Jesús, debemos resplandecer nosotros primero. Por eso es que estamos considerando el tema de la alabanza en esta nueva serie que acabamos de comenzar. Si bien la semana pasada hicimos mención a cómo, cuándo y dónde debemos alabar a Dios, en la enseñanza del día de la fecha vamos a profundizar en esos puntos. Para comenzar, vamos a ir a la palabra de Dios para considerar allí el pasaje que hemos elegido como principal para analizar este tema. En el Salmo 34, versículo 8, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 2015. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Alabanza y adoración no tienen que ver solamente con el canto, ni tampoco con escuchar lo que se canta. Alabar y adorar no tiene que ver solamente con una actitud pasiva como de espectador, sino con probar y ver lo bueno que es Dios con nosotros. Cuando saboreamos la bondad y la misericordia divina, estamos alabando y adorando a Dios de verdad. Cuando hemos gustado o probado lo bueno que es Dios con nosotros, estamos adorándole. La definición de alabanza y adoración no tiene que ver con nuestra interpretación, sino con lo que Dios dice que es. Como habíamos visto en nuestra enseñanza anterior, David escribió las palabras de este salmo cuando estaba pasando por una circunstancia muy especial, a saber, cuando fingió estar loco ante Abimelech para poder con ello salvar su vida del peligro que le asediaba. David nos insta a probar, a saborear, a gustar la bondad divina. Es interesante notar que en algunas traducciones al inglés aparece la injerción "oh" al comienzo de la frase. Por tanto, leeríamos así: "Oh, probad y ved que Dios es bueno". Esta injerción da todavía más énfasis a la frase que en el original hebreo, al igual que en la mayoría de nuestras traducciones al español. Está en modo imperativo. Un imperativo equivale a una orden y no nos concede opción. Cuando experimentamos lo bueno que Dios es, lo expresamos con la gratitud de nuestra boca. Es más, Dios desea que experimentemos su bondad. Cuando hemos probado y gustado la bondad divina, le estamos alabando. Y aquí radica la diferencia. Cuando no hemos probado, gustado o experimentado lo bueno que es Dios con nosotros, no le podemos alabar. Por eso decimos que nuestra alabanza y adoración debe partir de la base de nuestra experiencia personal con el Señor. En nuestra enseñanza anterior habíamos considerado algunas de las palabras hebreas que equivalen a adoración y alabanza, y habíamos visto que una de las principales es halal, de cuya raíz etimológica deriva la palabra aleluya. Esta palabra es muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? El término halal significa alabar, celebrar o vitoriar, glorificar, cantar, alardear, prepararse para una boda. Si bien todos estos elementos pueden y deben
formar parte de la alabanza, la palabra dice que Dios busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, y no en la carne. Nuestra verdadera adoración debe llevarse a cabo en espíritu y en verdad. Como dije al principio, en esta enseñanza vamos a considerar cómo, cuándo y dónde debemos alabar a Dios. Para esto vamos a meditar sobre diferentes pasajes del libro de los Salmos. Primeramente vamos a considerar el Salmo 113, versículos 1 al 3. ¡Aleluya! Alaben los siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Reina Valera 2015. ¿Cuándo es el momento propicio para alabar a Dios? Todo el día. Ya cuando nos despertamos y abrimos nuestros ojos, tenemos un motivo más que suficiente por el cual agradecer a Dios. A veces damos por sobreentendido y natural que nos despertamos con vida, pero no todos cuentan con ese privilegio. En el momento en que nos despertamos, podemos comenzar a agradecerle a Dios por el plan que tiene preparado para nuestra vida para ese día. En la actualidad, la gran mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, tienen por costumbre tomar el celular ni bien se despiertan para consultar las diversas opciones que éste ofrece. Esto no tiene por qué ser así y puede ser cambiado. En lugar de entrar a navegar en las redes sociales, podríamos meditar primeramente en lo que el Señor tiene para decirnos. Yo no estoy diciendo con esto que dejemos el celular de lado, pero tal vez deberíamos establecer prioridades. El salmista nos insta a alabar a Dios desde el nacimiento del sol hasta que se pone. Eso quiere decir todo el día y a cada momento. Tenemos motivos más que suficientes para alabar a Dios. Por ejemplo, por habernos despertado y ver la luz de un nuevo día, porque tenemos un cuerpo sano que funciona correctamente. Más adelante vamos a meditar acerca de lo que yo denomino mentalidad de dedo meñique. A menudo 99,9% de las cosas en nuestra vida funcionan correctamente, pero cuando solo 1% no está en orden, y eso es lo que yo denomino mentalidad de dedo meñique, nos saca totalmente del concepto y perdemos el rumbo. Si bien es cierto que hay cosas que no funcionan como deberían, la gran mayoría de ellas está en orden. Por tanto, deberíamos alabar a Dios por todo aquello que está bien. Podemos alabar a Dios porque nuestro corazón funciona correctamente, porque cada uno de nuestros órganos internos, tales como el hígado, los riñones, los pulmones, etcétera, etcétera, funcionan como debe ser. Tenemos motivos más que suficientes para alabar a Dios desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. Esto es vida de alabanza. La alabanza tiene que ver con un estilo de vida. El próximo pasaje que vamos a considerar se encuentra en Salmos 35:28. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Reina Valera 2015. Este es otro pasaje que confirma el anterior. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Todo el día, no solo el domingo cuando nos encontramos en la iglesia, sino todo el día, todos los días de la semana. Deberíamos alabar a Dios todo el día y tenemos motivos más que suficientes para hacerlo. El próximo pasaje lo encontramos en Salmos 145, versículo 1. Esta es una canción de alabanza del rey David. Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí encontramos otra referencia que implica un estilo de vida de alabanza y que sobrepasa incluso la barrera de lo natural. Dios nos ha diseñado para ello. Por eso es que podemos alabarle siempre. En el Salmo 119, versículo 164, leemos: 7 veces al día te alabo por
por tus justos decretos. Reina Valera 2015. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, en el idioma hebreo el dígito 7 nos habla de completitud o perfección. Podemos alabar a Dios 7 veces al día por el hecho de que nos ha justificado por medio de la obra de su Hijo en la cruz. Podemos aprender a alabar a Dios antes que quejarnos. La queja es lo opuesto a la alabanza. Por medio de la alabanza podemos dejar de lado ciertos malos hábitos sin siquiera darnos cuenta. Por eso pienso que es muy interesante este consejo de alabar a Dios 7 veces al día. Otro versículo que nos insta a alabar a Dios en todo momento se encuentra en Salmos 119, versículo 62. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. Reina Valera 2015. Hay muchas personas que padecen de insomnio y ocupan su cabeza con los problemas del día. Es como que la cabeza les da vuelta siempre en el mismo lugar y no pueden detener sus pensamientos. El consejo que el salmista nos da en este caso es levantarse y comenzar a alabar a Dios. Este sería el medicamento perfecto contra el insomnio y libre de contraindicaciones y efectos secundarios. El próximo pasaje lo encontramos en Salmos 42, versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Reina Valera 2015. Aún en medio de la noche podemos elevar canciones a nuestro Dios. ¿Sabías que cualquiera de nosotros podemos cantar? Naturalmente, que no todos podemos cantar sobre un escenario o en público, pero todos podemos elevar una canción a nuestro Dios. Otro pasaje en relación a este tema lo encontramos en Salmos 146, versículo 2. Alabaré al Señor en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Reina Valera 2015. Si hasta ahora no lo has hecho, no hay problema, pues hoy puedes comenzar a hacerlo. No te preocupes si nunca fuiste consciente de esta verdad, pues ahora que tienes revelación de la misma, puedes comenzar a practicarlo. El salmista era plenamente consciente de lo que significa un estilo de vida de alabanza. Mientras estamos en esta tierra y tenemos aliento de vida, podemos alabar a nuestro Dios, y eso se convierte en un estilo de vida. Hay muchos que simplemente sobreviven, pero no viven de verdad. Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. Él no nos vino a traer una vida como para que podamos subsistir nada más, sino para que disfrutemos plenamente la vida que nos da. Hay muchos cristianos que, lamentablemente, tienen fe como para subsistir nada más. Sin embargo, este nunca ha sido el plan de Dios para ellos. Repito, hay muchos cristianos que, lamentablemente, tienen fe como para subsistir nada más. Sin embargo, este nunca ha sido el plan de Dios para ellos. El plan de Dios para el ser humano es una vida plena y abundante. Si hasta ahora solo has subsistido, puedes recuperar todo lo perdido con su ayuda. Repito, si hasta ahora solo has subsistido, puedes recuperar todo lo perdido con su ayuda. Hay una gran diferencia entre subsistir y vivir. Él desea que disfrutemos la vida y nos gocemos con nuestra salvación. A veces estamos demasiado concentrados en una pequeña cosa negativa que nos olvidamos de disfrutar lo bueno que nos rodea. Voy a utilizar un ejemplo que puede ser aplicado en cualquier ámbito de nuestra vida. Es lo que yo denomino mentalidad de dedo meñique, como ya mencioné anteriormente. Digamos que yo me lastimo el dedo meñique y tengo mis pensamientos ocupados todo el tiempo en el dolor y la molestia que me ocasiona, olvidándome al mismo tiempo que tengo otros 9 dedos que están en perfectas condiciones. ¿Entienden lo que quiero decir? Dicho de otra manera, es mucho más lo que está bien
bien que lo que está mal. Esta mentalidad de dedo meñique puede ser aplicada a cualquier ámbito de nuestra vida. 9, o sea, la mayoría de los dedos funcionan perfectamente, pero solo uno que está lastimado nos quita la paz, el gozo y el sueño. Tendríamos que aprender a alabar a Dios por la cantidad de cosas buenas que tenemos y que funcionan perfectamente, y no solo quejarnos por aquellas pocas y pequeñas cosas en comparación que no funcionan. De otra manera, colocamos toda nuestra atención en aquello que no está bien y nos olvidamos de todo lo demás que funciona perfectamente. Otro pasaje importante lo encontramos en Hebreos 13:15. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Reina Valera 2015. Hasta aquí hemos visto cómo y cuándo alabar a Dios. Ahora vamos a hablar acerca del dónde. Hay dos lugares principales. Uno es en público, o sea, en la iglesia, como lo hemos hecho en esta oportunidad con nuestros hermanos en Cristo, pero también y por sobre todo en la intimidad de nuestro hogar. Repito, hay dos lugares principales. Uno es en público, o sea, en la iglesia, como lo hemos hecho en esta oportunidad con nuestros hermanos en Cristo, pero también y por sobre todo en la intimidad de nuestro hogar. Nuestros hijos deberían ser testigos de nuestra vida de alabanza. Es bueno alabar a Dios en la intimidad de nuestro hogar, al hacer las tareas de la casa, al sentarnos a la mesa, etc. La palabra de Dios nos proporciona claros ejemplos acerca de la manera en que podemos expresar nuestra alabanza. En Salmo 134:2 leemos: Alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Reina Valera 2015. Dios desea y se alegra cuando le expresamos nuestra gratitud por medio de nuestras manos. Él se regocija cuando le alabamos alzando nuestras manos. Él no nos dio las manos para que las utilicemos solo para trabajar. Debemos recordar siempre que el Evangelio está basado en la gracia y no en las obras. Expresamos nuestra gratitud por medio de la alabanza. La alabanza y la adoración es nuestra respuesta a la gracia divina y no una obra de la ley. Elevamos nuestras manos en adoración, alabanza y gratitud, y Él se ocupa de todas nuestras necesidades. En Salmo 63:4 leemos: Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Biblia al día. En muchos círculos cristianos se ha dejado de lado todo tipo de expresión de alegría y regocijo en lo referente a la alabanza y la adoración. Sin embargo, la Biblia nos insta a utilizar dichas expresiones como una manera de manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Con esto no estamos glorificándonos a nosotros mismos, sino exaltando a nuestro Dios. Alabar a Dios con nuestras manos levantadas no se menciona solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Reina Valera 1960. En el Salmo 63, versículo 5 leemos también: Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Biblia al día. La alabanza es una expresión de júbilo y alegría. Un estilo de vida lleno de alabanza y adoración a Dios refleja gozo y regocijo. En Salmos 47:1 leemos también: Aplaudid, pueblos todos. Aclamad a Dios con gritos de alegría. Biblia al día. Cuando utilizamos nuestras manos para aplaudir, se nos hace mucho más fácil expresar nuestra alegría, ¿verdad? En los versículos 6 y 7 del mismo Salmo leemos: Cantad salmos a Dios. Cantadle salmos, cantad
Cantadle salmos a nuestro Rey. Dios es Rey de toda la tierra. Por eso cantadle un salmo solemne. Biblia al día. Este pasaje hace énfasis en el canto, y este a su vez nos muestra la manera de expresar nuestra alabanza y adoración. Esta forma de expresión no está condicionada al carácter individual de una persona, puesto que Dios diseñó la alabanza y la adoración para todos y cada uno de nosotros. En Salmos 126, versículos 1 al 3, leemos: Cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Reina Valera 2015. La palabra de Dios nos insta a expresar nuestra alabanza y la adoración con alegría y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Para culminar, vamos a considerar otro pasaje, el cual se encuentra en Salmos 66:8. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios. Hagan que se escuche la voz de su alabanza. Aquí se nos insta a elevar nuestra voz en la alabanza. Naturalmente que no tiene por qué ser siempre así, pero es posible que de vez en cuando lo hagamos de esa manera. Resumiendo, la palabra nos anima a expresar nuestra gratitud a Dios en alabanza y adoración con nuestra boca, con nuestro canto, con las palmas de nuestras manos, en alta voz, con gozo y alegría. Amén.